En el crepúsculo de una era marcada por el exilio y la desolación, el pueblo de Judá regresaba lentamente a su tierra ancestral desde Babilonia. Las calles de Jerusalén, antaño vibrantes, ahora yacían en silencio, y las piedras del templo de Salomón estaban esparcidas como testigos mudos de una gloria pasada. La esperanza que inicialmente había llenado los corazones de los retornados se desvanecía, reemplazada por la apatía y el desánimo. En medio de este panorama desolador, un hombre de avanzada edad, con ojos que reflejaban tanto el dolor del pasado como la determinación del presente, se levantó entre la multitud. Su nombre era Ageo. Con voz firme, comenzó a proclamar un mensaje que resonaría en los corazones de todos. ¿Es acaso el momento adecuado para que ustedes habiten en casas lujosas, mientras este templo permanece en ruinas? Sus palabras cortaron el aire, confrontando directamente la indiferencia del pueblo. Los ojos de los presentes se encontraron, reflejando una mezcla de vergüenza y asombro. Ageo continuó, desafiándolos a reflexionar sobre sus acciones y prioridades. Les recordó cómo, a pesar de sus esfuerzos, sus cosechas eran escasas, sus mesas insuficientes y sus vestimentas incapaces de brindar calor. Consideren sus caminos, exhortó, sugiriendo que su negligencia hacia la casa de Dios era la raíz de sus infortunios. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo. Cada individuo, desde el más anciano hasta el más joven, sintió el peso de la verdad en el mensaje del profeta. La realidad de su situación se hizo innegable, habían priorizado sus propios intereses, dejando de lado lo sagrado. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, bañando la ciudad en tonos dorados, una nueva determinación comenzó a surgir en los corazones del pueblo. La voz de Ageo había despertado en ellos un anhelo olvidado, una necesidad de reconectar con su fe y su identidad. Sin embargo, las sombras de la duda y la oposición aún acechaban, y el camino hacia la restauración del templo estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba su renovada resolución. A medida que las primeras luces del alba despuntaban sobre Jerusalén, la ciudad despertaba con una energía renovada. El llamado de Ageo había encendido una chispa en el corazón de cada habitante, desde los ancianos que recordaban la magnificencia del templo de Salomón hasta los jóvenes que solo habían oído historias de su esplendor. Las herramientas que yacían oxidadas fueron desempolvadas, y las calles se llenaron del sonido de martillos y cinceles. Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, lideraban con determinación. Ambos comprendían la magnitud de la tarea que tenían por delante, no solo en términos de construcción, sino en la restauración de la fe y la identidad de su pueblo. Sin embargo, mientras las piedras se apilaban y las paredes comenzaban a elevarse, también lo hacían las voces de la oposición. Desde las colinas circundantes, los samaritanos observaban con recelo el resurgimiento de Jerusalén. Antiguas rencillas y desconfianzas alimentaban su deseo de impedir la reconstrucción. Enviaron emisarios al rey persa, alegando que la restauración del templo era un acto de rebelión contra el imperio. Las cartas llenas de acusaciones y advertencias viajaron rápidamente, sembrando dudas en la corte real. Mientras tanto, dentro de las murallas de la ciudad, el ánimo del pueblo fluctuaba. Los rumores sobre posibles represalias y la falta de recursos comenzaron a minar la moral. Algunos se preguntaban si realmente era el momento adecuado para continuar con la obra, temiendo las posibles consecuencias de desafiar las órdenes reales. En medio de esta creciente incertidumbre, Ageo convocó a una asamblea en la plaza principal. Con una mirada penetrante y voz resonante, se dirigió a la multitud. ¿Acaso no es este el momento de mostrar nuestra fe y determinación? ¿Permitiremos que el miedo dicte nuestras acciones y nos aleje de nuestro propósito divino? Sus palabras, cargadas de pasión y convicción, resonaron en los corazones de los presentes. Recordaron entonces que su misión no solo era reconstruir un edificio, sino restaurar la conexión con su Dios y reafirmar su identidad como nación elegida. Sin embargo, mientras el pueblo se fortalecía internamente, las amenazas externas se intensificaban. Los enemigos de Judá no se detendrían fácilmente, y la sombra de la intervención persa se cernía cada vez más cerca, poniendo en riesgo no solo la reconstrucción del templo, sino la supervivencia misma de la comunidad. Mientras las palabras de Ageo resonaban en los corazones del pueblo, la reconstrucción del templo avanzaba con renovado vigor. Sin embargo, la oposición externa no cesaba. Los adversarios de Judá, al ver el progreso, intensificaron sus esfuerzos para detener la obra.
Enviaron cartas al rey persa, acusando a los judíos de rebelión y advirtiendo sobre las posibles consecuencias de permitir la reconstrucción. La burocracia persa, conocida por su meticulosidad, comenzó a investigar estas acusaciones, lo que generó una atmósfera de incertidumbre y temor entre los constructores. En este clima de tensión, Ageo y el profeta Zacarías se unieron para fortalecer la determinación del pueblo. Ambos proclamaron mensajes de esperanza y aliento, recordando a los judíos que su labor no solo era una tarea arquitectónica, sino una misión divina respaldada por el mismo Dios de Israel. Sus palabras infundieron valor en los corazones de los trabajadores, quienes, a pesar de las amenazas externas, continuaron colocando piedra sobre piedra. Mientras tanto, en la lejana corte persa, las investigaciones sobre las acusaciones avanzaban lentamente. Los registros antiguos fueron examinados y se descubrió el decreto original del rey Ciro, que autorizaba la reconstrucción del templo en Jerusalén. Con esta evidencia, el rey Darío no solo confirmó el permiso para la obra, sino que ordenó que se proporcionaran recursos adicionales para asegurar su finalización. Esta noticia llegó a Jerusalén como un bálsamo para las almas inquietas, reafirmando que su causa era justa y estaba respaldada por la autoridad imperial. Con el respaldo oficial y una fe inquebrantable, el pueblo de Judá redobló sus esfuerzos. La oposición, al ver la resolución y el apoyo que los judíos habían obtenido, comenzó a desvanecerse. Finalmente, en el 6º año del reinado de Darío, el templo fue completado. La dedicación del nuevo santuario se llevó a cabo con gran júbilo, sacrificios y celebraciones, marcando un hito en la historia de Israel y simbolizando la restauración de su relación con Dios. Sin embargo, aunque el templo estaba reconstruido, el desafío de mantener viva la fe y la obediencia a los mandatos divinos persistía. Ageo, consciente de la fragilidad humana, continuó exhortando al pueblo a vivir de acuerdo con los preceptos de Dios, recordándoles que la verdadera adoración no se limitaba a un edificio, sino a una vida íntegra y dedicada al servicio divino. Con el templo finalmente reconstruido, Jerusalén parecía haber recuperado parte de su antiguo esplendor. Sin embargo, la comunidad judía aún enfrentaba desafíos internos. La devoción inicial que impulsó la reconstrucción comenzó a desvanecerse, y muchos se enfocaron nuevamente en sus propios intereses, descuidando la verdadera adoración y el propósito del templo. Ageo, observando esta tendencia, se dirigió al pueblo con un mensaje cargado de pasión y urgencia. ¿Acaso han olvidado tan pronto las promesas y bendiciones que el Señor ha otorgado? Este templo no es solo un edificio, es el símbolo de nuestra relación con Dios. Si descuidamos nuestra fe, ¿cómo esperamos prosperar? Sus palabras resonaron en la asamblea, recordándoles que la verdadera prosperidad no se medía solo en términos materiales, sino en la profundidad de su conexión espiritual con Dios. El profeta enfatizó que, aunque el templo físico estaba completo, la obra espiritual de cada individuo debía continuar. Sin embargo, mientras Ageo hablaba, algunos ancianos que recordaban el templo de Salomón murmuraban entre ellos, comparando la modestia del nuevo templo con la grandeza del anterior. Este descontento comenzó a sembrar dudas entre la gente más joven, quienes no habían conocido el antiguo santuario. Percibiendo este desánimo, Ageo proclamó con voz firme: «Así dice el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz». No se dejen engañar por las apariencias externas, la verdadera gloria proviene de la presencia de Dios entre nosotros. Estas palabras infundieron esperanza en la comunidad, recordándoles que la verdadera esencia del templo residía en la presencia divina y no en su ornamentación. La promesa de una gloria mayor apuntaba a un futuro donde todas las naciones reconocerían al Dios de Israel, trayendo sus tesoros y llenando el templo con alabanzas. A medida que el pueblo reflexionaba sobre este mensaje, una renovada devoción comenzó a florecer. Las familias se reunían para estudiar las Escrituras, las oraciones se elevaban con fervor, y la justicia y la misericordia se convirtieron en pilares de la comunidad. El templo, más allá de su estructura física, se erigía como el corazón palpitante de una nación dedicada a su Dios. Sin embargo, mientras la fe interna se fortalecía, las amenazas externas no cesaban. Las naciones vecinas observaban con recelo el resurgimiento de Judá, y las tensiones políticas comenzaban a gestarse, poniendo a prueba la unidad y la confianza del pueblo en las promesas divinas. Página 5. A medida que las estaciones pasaban, la comunidad judía en Jerusalén se enfrentaba a desafíos tanto internos como externos. Aunque el templo había sido reconstruido, la prosperidad material seguía siendo esquiva.
Las cosechas eran magras, y el esfuerzo parecía no rendir frutos. El pueblo, confundido y desalentado, comenzó a cuestionar las promesas de bendición que se les habían hecho. En este contexto, Ageo se presentó nuevamente ante la asamblea, su rostro reflejando la gravedad del mensaje que estaba a punto de entregar. Con voz solemne, proclamó: «Así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto». Las palabras del profeta resonaron en el aire, confrontando al pueblo con una realidad incómoda. Ageo continuó, su voz cargada de pasión: «¿Por qué sucede esto? Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que me complazca en él y sea glorificado». El mensaje era claro: aunque habían reconstruido la estructura física del templo, su devoción y prioridad hacia Dios habían menguado. Habían caído en la trampa de anteponer sus propios intereses, descuidando la verdadera adoración y el propósito divino. Conmovidos por la reprensión, Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo se unieron en un renovado compromiso. Decidieron no solo restaurar el edificio, sino también revitalizar su relación con Dios, colocando su voluntad en el centro de sus vidas. Sin embargo, mientras el pueblo se esforzaba por realinear sus prioridades, las tensiones políticas en la región aumentaban. Naciones vecinas observaban con desconfianza el resurgimiento de Judá, y las amenazas de invasión y conflicto eran constantes. La comunidad se encontraba en una encrucijada, desafiada a mantener su fe en medio de la adversidad y a confiar en las promesas de protección y prosperidad que Dios les había otorgado. En este clima de incertidumbre, Ageo se convirtió en un faro de esperanza y dirección, recordando al pueblo que, aunque las circunstancias externas fueran adversas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos serían su refugio y fortaleza. A medida que las tensiones políticas aumentaban y las amenazas externas se cernían sobre Jerusalén, la comunidad judía se encontraba en una encrucijada. La reconstrucción del templo había revitalizado su fe, pero las adversidades persistentes ponían a prueba su determinación y confianza en las promesas divinas. En este contexto, Ageo convocó al pueblo una vez más, consciente de que su misión aún no había concluido. Con una mirada penetrante y voz firme, se dirigió a la asamblea reunida en el patio del templo: «Así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y vendrán los tesoros de todas ellas, y llenaré de gloria esta casa». Las palabras del profeta resonaron en el aire, infundiendo esperanza y anticipación. Ageo continuó, su voz elevándose con pasión: «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos». El mensaje era claro: aunque enfrentaban desafíos y el templo actual no igualaba en esplendor al de Salomón, una gloria aún mayor estaba por venir. Esta promesa no solo se refería a la estructura física, sino a la manifestación de la presencia divina y la paz que Dios otorgaría a su pueblo. Sin embargo, mientras muchos se sentían reconfortados por estas palabras, otros albergaban dudas. Algunos ancianos, que recordaban la magnificencia del templo original, murmuraban entre sí, cuestionando cómo este nuevo santuario podría superar al anterior en gloria. Percibiendo sus inquietudes, Ageo se dirigió directamente a ellos: «¿Quién de ustedes ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es como nada ante sus ojos? Pero ahora, esfuércense. Porque yo estoy con ustedes, dice el Señor». El profeta enfatizó que la verdadera gloria no residía en el oro o la ornamentación, sino en la presencia viva de Dios entre su pueblo. Les recordó que, aunque las circunstancias actuales parecían humildes, las promesas divinas aseguraban un futuro de esplendor y paz. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, bañando la ciudad en tonos dorados, la comunidad se dispersó, llevando en sus corazones una renovada esperanza. Sabían que, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, la fidelidad a Dios y la confianza en sus promesas serían su guía y fortaleza. No obstante, en las sombras, las fuerzas opositoras conspiraban, y la verdadera prueba de la fe y unidad del pueblo aún estaba por llegar. Con el templo reconstruido y la comunidad judía esforzándose por mantener su devoción, las tensiones políticas en la región seguían siendo una amenaza constante.
Las naciones vecinas observaban con recelo el resurgimiento de Judá y las intrigas políticas buscaban desestabilizar la frágil paz que se había establecido. En medio de este clima de incertidumbre, Ageo recibió una nueva revelación. El Señor le habló, transmitiéndole un mensaje específico para Zorobabel, el gobernador de Judá. Con determinación, Ageo se dirigió al líder, consciente de la importancia de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Así dice el Señor de los ejércitos: yo haré temblar los cielos y la tierra, volcaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. En aquel día, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque te he escogido. Estas palabras no solo reafirmaban el papel de Zorobabel como líder elegido por Dios, sino que también contenían una promesa mesiánica. El anillo de sellar simbolizaba autoridad y legitimidad, indicando que, a través de la línea de Zorobabel, se cumplirían las promesas divinas referentes al Mesías. Este mensaje infundió valor y propósito no solo en Zorobabel, sino en todo el pueblo, recordándoles que su labor tenía un significado eterno y que estaban alineados con el plan divino. Sin embargo, mientras la comunidad se fortalecía internamente, las amenazas externas no cesaban. Las tensiones políticas aumentaban, y las naciones vecinas conspiraban para socavar la estabilidad de Judá. La fe del pueblo sería puesta a prueba, y su confianza en las promesas de Dios se convertiría en su principal baluarte frente a las adversidades que se avecinaban. A medida que las estaciones avanzaban, la comunidad judía en Jerusalén se enfrentaba a desafíos persistentes. Aunque el templo había sido reconstruido y la adoración restaurada, las dificultades económicas y las tensiones políticas continuaban poniendo a prueba la fe y la determinación del pueblo. En este contexto, Ageo recibió una nueva revelación destinada a fortalecer y guiar a la comunidad. Convocando a una asamblea en el patio del templo, el profeta se dirigió al pueblo con voz firme: así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Las palabras de Ageo resonaron en los corazones de los presentes, confrontándolos con la realidad de sus prioridades desordenadas. El profeta continuó: suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que me complazca en él y sea glorificado, dice el Señor. El mensaje era claro: la prosperidad material y la bendición divina estaban intrínsecamente ligadas a la devoción y obediencia a Dios. Al descuidar la casa del Señor, el pueblo había experimentado escasez y frustración en sus esfuerzos. Conmovidos por la reprensión y motivados por la promesa de bendición, Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo se unieron en un renovado compromiso. Decidieron no solo completar la estructura física del templo, sino también revitalizar su relación con Dios, colocando su voluntad en el centro de sus vidas. Sin embargo, mientras el pueblo se esforzaba por realinear sus prioridades, las tensiones políticas en la región aumentaban. Naciones vecinas observaban con desconfianza el resurgimiento de Judá, y las amenazas de invasión y conflicto eran constantes. La comunidad se encontraba en una encrucijada, desafiada a mantener su fe en medio de la adversidad y a confiar en las promesas de protección y prosperidad que Dios les había otorgado. En este clima de incertidumbre, Ageo se convirtió en un faro de esperanza y dirección, recordando al pueblo que, aunque las circunstancias externas fueran adversas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos serían su refugio y fortaleza. Con el templo finalmente reconstruido y la adoración restaurada, la comunidad judía en Jerusalén enfrentaba desafíos persistentes. Las dificultades económicas y las tensiones políticas continuaban poniendo a prueba su fe y determinación. En este contexto, Ageo recibió una nueva revelación destinada a fortalecer y guiar al pueblo. Convocando a una asamblea en el patio del templo, el profeta se dirigió al pueblo con voz firme: así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Las palabras de Ageo resonaron en los corazones de los presentes, confrontándolos con la realidad de sus prioridades desordenadas. El profeta continuó: suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que me complazca en él y sea glorificado, dice el Señor. El mensaje era claro: la prosperidad material y la bendición divina estaban intrínsecamente ligadas a la devoción y obediencia a Dios.
Al descuidar la casa del Señor, el pueblo había experimentado escasez y frustración en sus esfuerzos. Conmovidos por la reprensión y motivados por la promesa de bendición, Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo se unieron en un renovado compromiso. Decidieron no solo completar la estructura física del templo, sino también revitalizar su relación con Dios, colocando su voluntad en el centro de sus vidas. Sin embargo, mientras el pueblo se esforzaba por realinear sus prioridades, las tensiones políticas en la región aumentaban. Naciones vecinas observaban con desconfianza el resurgimiento de Judá y las amenazas de invasión y conflicto eran constantes. La comunidad se encontraba en una encrucijada, desafiada a mantener su fe en medio de la adversidad y a confiar en las promesas de protección y prosperidad que Dios les había otorgado. En este clima de incertidumbre, Ageo se convirtió en un faro de esperanza y dirección, recordando al pueblo que, aunque las circunstancias externas fueran adversas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos serían su refugio y fortaleza. Mientras las estaciones avanzaban, la comunidad judía en Jerusalén se enfrentaba a desafíos persistentes. Aunque el templo había sido reconstruido y la adoración restaurada, las dificultades económicas y las tensiones políticas continuaban poniendo a prueba la fe y la determinación del pueblo. En este contexto, Ageo recibió una nueva revelación destinada a fortalecer y guiar a la comunidad. Convocando a una asamblea en el patio del templo, el profeta se dirigió al pueblo con voz firme: así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Las palabras de Ageo resonaron en los corazones de los presentes, confrontándolos con la realidad de sus prioridades desordenadas. El profeta continuó: suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que me complazca en él y sea glorificado, dice el Señor. El mensaje era claro: la prosperidad material y la bendición divina estaban intrínsecamente ligadas a la devoción y obediencia a Dios. Al descuidar la casa del Señor, el pueblo había experimentado escasez y frustración en sus esfuerzos. Conmovidos por la reprensión y motivados por la promesa de bendición, Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo se unieron en un renovado compromiso. Decidieron no solo completar la estructura física del templo, sino también revitalizar su relación con Dios, colocando su voluntad en el centro de sus vidas. Sin embargo, mientras el pueblo se esforzaba por realinear sus prioridades, las tensiones políticas en la región aumentaban. Naciones vecinas observaban con desconfianza el resurgimiento de Judá y las amenazas de invasión y conflicto eran constantes. La comunidad se encontraba en una encrucijada, desafiada a mantener su fe en medio de la adversidad y a confiar en las promesas de protección y prosperidad que Dios les había otorgado. En este clima de incertidumbre, Ageo se convirtió en un faro de esperanza y dirección, recordando al pueblo que, aunque las circunstancias externas fueran adversas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos serían su refugio y fortaleza. Con el templo finalmente reconstruido y la adoración restaurada, la comunidad judía en Jerusalén enfrentaba desafíos persistentes. Las dificultades económicas y las tensiones políticas continuaban poniendo a prueba su fe y determinación. En este contexto, Ageo recibió una nueva revelación destinada a fortalecer y guiar al pueblo. Convocando a una asamblea en el patio del templo, el profeta se dirigió al pueblo con voz firme: así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Las palabras de Ageo resonaron en los corazones de los presentes, confrontándolos con la realidad de sus prioridades desordenadas. El profeta continuó: suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que me complazca en él y sea glorificado, dice el Señor. El mensaje era claro: la prosperidad material y la bendición divina estaban intrínsecamente ligadas a la devoción y obediencia a Dios. Al descuidar la casa del Señor, el pueblo había experimentado escasez y frustración en sus esfuerzos. Conmovidos por la reprensión y motivados por la promesa de bendición, Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo se unieron en un renovado compromiso. Decidieron no solo completar la estructura física del templo, sino también revitalizar su relación con Dios, colocando su voluntad en el centro de sus vidas. Sin embargo, mientras el pueblo se esforzaba por realinear sus prioridades, las tensiones políticas en la región aumentaban.
Naciones vecinas observaban con desconfianza el resurgimiento de Judá y las amenazas de invasión y conflicto eran constantes. La comunidad se encontraba en una encrucijada, desafiada a mantener su fe en medio de la adversidad y a confiar en las promesas de protección y prosperidad que Dios les había otorgado. En este clima de incertidumbre, Ageo se convirtió en un faro de esperanza y dirección, recordando al pueblo que, aunque las circunstancias externas fueran adversas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos serían su refugio y fortaleza. Mientras las estaciones avanzaban, la comunidad judía en Jerusalén se enfrentaba a desafíos persistentes. Aunque el templo había sido reconstruido y la adoración restaurada, las dificultades económicas y las tensiones políticas continuaban poniendo a prueba la fe y la determinación del pueblo. En este contexto, Ageo recibió una nueva revelación destinada a fortalecer y guiar a la comunidad. Convocando a una asamblea en el patio del templo, el profeta se dirigió al pueblo con voz firme: así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Las palabras de Ageo resonaron en los corazones de los presentes, confrontándolos con la realidad de sus prioridades desordenadas. El profeta continuó: suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que me complazca en él y sea glorificado, dice el Señor. El mensaje era claro: la prosperidad material y la bendición divina estaban intrínsecamente ligadas a la devoción y obediencia a Dios. Al descuidar la casa del Señor, el pueblo había experimentado escasez y frustración en sus esfuerzos. Conmovidos por la reprensión y motivados por la promesa de bendición, Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo se unieron en un renovado compromiso. Decidieron no solo completar la estructura física del templo, sino también revitalizar su relación con Dios, colocando su voluntad en el centro de sus vidas. Sin embargo, mientras el pueblo se esforzaba por realinear sus prioridades, las tensiones políticas en la región aumentaban. Naciones vecinas observaban con desconfianza el resurgimiento de Judá y las amenazas de invasión y conflicto eran constantes. La comunidad se encontraba en una encrucijada, desafiada a mantener su fe en medio de la adversidad y a confiar en las promesas de protección y prosperidad que Dios les había otorgado. En este clima de incertidumbre, Ageo se convirtió en un faro de esperanza y dirección, recordando al pueblo que, aunque las circunstancias externas fueran adversas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos serían su refugio y fortaleza.